Hey bros, espero se encuentren bien. De antemano una disculpa por no haber subido video los últimos días. He estado desconcentrado por unas cosas de la uni y rollos personales, pero acá estamos y esa inactividad no vuelve a pasar. Muchas gracias por los 2500 suscriptores. Los voids irán variados, algunos con contexto y otros sin en los siguientes videos. Y sin más que decir, espero les guste el video y se lo vean hasta el final, puesto que les dejé un mensaje muy bonito. Estar solo y darte cuenta de que no tiene amigos. Enterarte de la existencia de los tulpa y darte cuenta de que puedes crear a tus propios amigos. Aislarte del mundo para entrar en un profundo estado de meditación y así empezar a darle forma a tus más profundos pensamientos. Después de semanas sin comunicarte con la sociedad, lograste darle forma a tus pensamientos, y así proyectarlos en tu realidad, lograste tu objetivo, ahora nunca estarás solo. Ves que un pasajero está actuando raro y hay demasiada gente descuartizada. Ves que hay varios agentes del FBI, DEA, Interpol y agentes policíacos. No sabes qué es lo que está pasando en el vagón. La persona que actúa raro se acerca a ti y te arranca mordidas los intestinos y la cara. Los agentes disparan hacia ti y la persona infectada, preferiste haberte quedado en la oficina. Esto lleva por el 2006 en Japón en una estación que habían dado reporte de una persona que había practicado canibalismo con unas 8 personas del vagón. Los que escaparon decían que la persona tenía un aspecto como de un cadáver con los dientes por fuera y ojos blancos. Habían cerrado el vagón por completo. La estación estuvo cerrado casi por un día mientras llegaban los de la Interpol, FBI y la CIA. Pero había alguien todavía vivo que se quedó dormido en el vagón. Se dieron cuenta cuando iban a entrar al vagón a arrestar al sujeto, pero este se movió y gritó y terminaron matando a aquella persona y los agentes abrieron fuego hacia aquel sujeto, y se limpió toda la evidencia. Se dice que era un zombie pero no se sabe cuál fue el origen de su comportamiento. No estaba bajo efecto de drogas ni nada, tenía un tipo de virus raro. Hasta el día de hoy se mantiene en el olvido este caso. Eres un vagabundo ya viejo que vive en Brasil. Un día ves como un lunático tiene a una mujer con un arma, decides hacer algo. Con sigilo logras acercarte y tumbar el delincuente y su arma, la mujer logra escapar. No fuiste rápido y el lunático logra darte 2 tiros en el pecho. Sigues luchando y la policía logra darle unos tiros y es abatido, lamentablemente mueres. A pesar de que has muerto siempre serás recordado por tu valiente acto. Vaya, al parecer irás a visitar a tu abuela al bosque, tiene bastante tiempo desde la última vez que la viste. Espera un momento. Ella falleció hace 2 meses. Ingresas a la habitación del hospital para tu recuperación. Te colocan la anestesia y empiezas a cerrar los ojos. No puedes moverte ni hablar pero aún escuchas y sientes todo alrededor. Escuchas al doctor decir: un grupo de terroristas toma rehenes y pide a cambio de los rehenes, la libertad de sus camaradas. Niégate a hacer un trato con los malos. Manda secretamente a tu jefe de inteligencia a idear un plan de rescate. Tu jefe de inteligencia se encarga de entrenar un grupo de comandos y mandas mineros a hacer túneles. Ordena ejecutar una de las operaciones de rescate más impresionantes de todos los tiempos. La operación Chavín de Guantar se dio a cabo el 22 de abril de 1997. Todo ocurrió en la casa del embajador de Japón en diciembre de 1996. El embajador dio una fiesta en su casa para gente de la élite de Lima, habiendo un total de 600 invitados. Todo se volvió una pesadilla cuando un grupo terrorista ingresó a la casa. Para ello detonaron una pared de una casa aledaña, pidieron que liberaran a sus camaradas a cambio de los rehenes, pero el presidente se negó a satisfacer sus exigencias. Con el paso del tiempo liberaron rehenes sin peso político, quedando solo 72 hombres. Entre los rehenes estaba un aliado, su nombre clave Elmar. Este tenía un micrófono camuflado en una Biblia con el cual se comunicaba al otro lado. Este ayudó a dar información clave para que se pudiera rescatar a la gente.
El presidente mandó secretamente a su líder de inteligencia a idear un plan para el rescate. Junto con la información que daba el aliado, mandaron a mineros a cavar túneles por debajo de la casa del embajador y estudiaron las rutinas de los captores. Luego de 4 meses de planificación, la operación se ejecutó. Esta casi falla por 2 razones. Un helicóptero se mostró por minutos antes de la operación, haciendo que los captores se pongan alerta, y otra, que el detonador de los explosivos no funcionó. Al final la operación fue un éxito. 2 comandos perdieron la vida y un civil. Todos los captores perdieron la vida. Vives una vida solitaria. ¿Recuerdas cuando estuviste en el hospital y de cómo el personal te cuidó e hizo que te sintieras querido? Una idea llega a tu mente: ¿por qué no regresar? ¿Qué lugar es este? ¿Estoy vivo? Ayuda, ¿qué hice? Te condenaste por la eternidad. Regresas a tu antigua casa para una entrevista sobre tu infancia. Recuerdas a tu padre sin empleo ni dinero, y tratando de reintegrarse a la religión. A tu hermana con esquizofrenia y sin tratamiento. Y a tu padre aprovechándose de la enfermedad de su hija para hacer un exorcismo en televisión abierta, mientras toda tu familia es acosada y repudiada por la sociedad. Trabaja en una central hidroeléctrica. Encuentra en el suelo una pieza rara. La pieza era una fuente de iridio. Acabas de condenarte. Era mi día de descanso, pero quise avanzar con el trabajo, así que fui a la central, soldé como de costumbre, y cuando me di cuenta en el suelo estaba algo parecido a un tornillo. Lo guardé en mi bolsillo y me lo llevé. Pensaba entregarlo al jefe al día siguiente. Quizás era una pieza de maquinaria. Al día siguiente vino alguien preguntando si me había llevado algo. Dije que sí y le mostré el objeto. Al segundo de hacerlo, su cara se puso pálida y empezó a gritar diciendo: suéltalo, tíralo al suelo. Contexto corto. Un soldador que trabajaba en una central hidroeléctrica encontró un objeto raro y decidió llevárselo. Lo que él no sabía es que este objeto era iridio sumamente tóxico. El trabajador se enfermó, perdió extremidades y hasta el día de hoy está enfermo. El iridio al parecer fue dejado por descuido por trabajadores, una completa negligencia. Lees el diario de tu esposa y te enteras que ella ama a otro en secreto. La amarras y pones su cadáver en una bolsa de arroz mientras cortas su cuerpo con una navaja. Ahogas a tu hijo pequeño en la barrera y matas a su gato. Vuelves donde está el cadáver de tu mujer, pero desapareció. Eres un hombre de 56 años viviendo en plena pandemia. ¿Qué puede salir mal? Un día sientes que empiezas a tener problemas para respirar y decides ir al hospital. Al llegar al hospital, el doctor te dice que necesitarás usar una mascarilla de oxígeno debido a tu condición. Con el tiempo, tu condición empeora. Los médicos te explican que necesitarás ventilación mecánica. Recuerdas todo lo que has visto en internet. No caerás en su farsa. Sumergido en el terror, decides romper un cristal para poder escapar. Lo lograste. Pudiste escapar de esos mentirosos. Espera, porque todo está tan oscuro y calmado. Eres parte de un grupo de científicos expertos que quieren llevar a cabo un experimento radical. Ustedes creen que un humano sin acceso a ninguno de sus sentidos o manera de percibir un estímulo sería capaz de advertir la presencia de Dios. Van por la calle y encuentran a un hombre que ya no tiene por qué vivir. Convences al hombre de hacer el experimento y le cortas todos los sistemas nerviosos. El hombre ya no siente nada. Gracias a la tecnología lo logras monitorear para escuchar sonidos de su mente. Pasan días y no se oye nada. Luego de varios días, el sujeto empieza a susurrar cosas extrañas, frases del fin del mundo. Dice que está hablando con su esposa, parece estar perdiendo la cordura, pero piensas que está cerca de ver a Dios. El hombre sin ningún sentido despierta. Con sus últimas palabras dice que ya habló con Dios, Él nos ha abandonado, y muere por causas desconocidas. Eres un soldado muy reconocido y respetado por tus grandes hazañas. Un día notas que todos en la base están exaltados por algo que escucharon en la radio. Escuchas lo que dicen en la radio, y dice que la ciudad está sumergida en caos por demonios, y que hay un cielo de color rojo.
Todos tus compañeros deciden ir a la ciudad, ya recibieron una alerta de auxilio de unos civiles y también combatir contra aquellos seres. ¿Decides tú también ir a la misión a pesar de que tus compañeros te advierten que no vayas, debido a tu edad? No haces caso a las advertencias y vas de todas formas a la misión. Estás a punto de embarcarte en la misión más peligrosa de toda tu vida, que terminará por acabar con tu cordura y estabilidad mental para siempre. Estás a punto de morir, lamentablemente no hiciste las cosas bien en tu vida. Mueres. ¿Qué pasó? Observas asustado a una mujer totalmente horrible, la mujer te lleva a un lugar y sientes que tu cuerpo no responde, solamente la sigues. La mujer te lanza a un cubo hueco, te dice que quedarás aquí por tus pecados hechos. Estarás aquí con hambre y sed, solo podrás comer gusanos y cuerpos descompuestos por el resto de la eternidad. Solo estudia lo que te apasiona y sigue tus sueños. Pero, ¿qué hago si nada me apasiona y no tengo metas ni sueños? Tan solo quiero descansar. Referente a eso, panitas, en serio muchas gracias si llegaste hasta acá. YouTube es lo que me apasiona y me levanta una sonrisa cada que veo el gran apoyo suyo en los comentarios. Ustedes hagan lo que les haga felices, sin importar lo que sus alrededores digan sobre eso. Crean en ustedes mismos al igual que yo lo hago, y poco a poco saldrán adelante.